Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en un espacio donde, bueno, entiendo que se van a hablar de temas que más o menos estamos llevando a espacios públicos, temas que estamos dando a conocer, sobre todo si se va a hablar de África, de las migraciones. Así que nada, un placer. Como te decía fuera de cámaras, me hace muchísima ilusión que estés aquí porque hablar de África es, la verdad que como el continente olvidado, ¿no? Que tenemos creo que todos, como el continente que está ahí, pero lo miramos un poco de reojo porque no queremos saber mucho y lo que te decía, me hace muchísima ilusión que estés aquí para darle un poquito más de luz a este continente que lo tenemos a escasos kilómetros de España y como te decía, está un poco olvidado. Sí, es la gran desconocida. De ahí también nuestra labor de acercar un poco más a África a la gente, en este caso en Europa. Pero cuando digo la gente, me refiero a la gente de a pie, porque bueno, los que gobiernan, los que mandan, sí que saben dónde está África, Claro, porque no paran de ir y venir cuando se trata de sus intereses, con viajes, donde van con empresarios, ministros por ahí, ministros por acá. Ellos sí que saben dónde está África. Entonces, la labor es más de cara a la gente común, quiero decir. claro. La gente de a pie, que conozcan realmente esa realidad del otro continente y todo lo que ocurre ahí, y también de esa vieja relación entre África y Europa, para que de alguna manera también puedan pedir rendiciones de cuentas a los que a día de hoy pues siguen manteniendo arrodillada ese continente. Claro. La primera pregunta con la que empezamos todos los capítulos. ¿Quién es Sani? Bueno, Sani es un joven africano, no sé si hablar de mí en primera persona o en tercera, pero bueno, Sani es un joven africano de origen camerunés, así es como me gusta presentarme, porque si de algo estoy seguro es de mi africanidad, porque Camerún, bueno, yo tengo el pasaporte de Camerún, porque bueno, por la circunstancia de la vida, nací en un lugar que, bueno, en algún momento decidieron llamarlo Camerún, pero es África para mí. Es lo único certero que tengo, porque Camerún es un constructo exógeno que cada vez se me va difuminando, como el concepto de Estado-nación. Por lo tanto, bueno, mi identidad pasa primero por definirme como africano y luego los demás, que si profesión, que si no sé qué, no sé cuántos son añadidos que vienen pues a ponerse a lo que soy como africano. Claro. Antes de pasar a hablar de África, me gustaría hablar un poco más de ti, porque sé que, si no me equivoco, con 15 años te embarcaste en un viaje, o un viaje o una aventura, no sé cómo decirlo, muy desconocida para ti en ese momento y digamos también un poco peligrosa. Sí, como digo siempre, una locura que hace un niño de esa edad, bueno, sabiendo evidentemente que pues mis padres no me dejarían. Si yo hubiese dicho, de hecho yo fui sin decírselo a mis padres, por el simple hecho de que ningún padre puede dejar su hijo con esa edad, pues salir, sobre todo teniendo en cuenta el entorno familiar en el que vengo. Vengo de un entorno familiar muy sano, propicio a que yo, bueno, pues hiciera mi vida ahí. No me ha faltado absolutamente de nada. Tuve una infancia feliz y me gusta decirlo con mucho orgullo también, ¿no? Para que, bueno, pues que se vea que no salimos todos de África huyendo, porque el único momento en el que se nos permite viajar, movernos, es simplemente cuando entienden que venimos huyendo de alguna cosa. No es mi caso, me gusta dejarlo siempre claro, no para demostrarle nada a nadie, simplemente para que, bueno, se vea que hay otras realidades en ese diverso que es el continente africano, diverso en todos los sentidos,
en este caso, ¿no? Entonces, un buen ambiente familiar, una buena infancia, cualquiera diría, pues, ¿por qué sales? Pues porque tengo inquietudes, tenía inquietudes en aquel momento, inquietudes pues que me llevaron a hacer esa locura de salirme con 15 años, no con la intención de venir a Europa, sino con la intención de irme a un país vecino, a Camerún, que es Nigeria, y simplemente porque yo quería formarme. Yo quería formarme, lo digo siempre. ¿Cuál es el motivo que me hizo salir de mi país? Pues yo quería formarme. Es el único motivo y es lo que me ha llevado hasta aquí después de pasar por varios episodios, obstáculos. eh, Como digo siempre, si tuviese la película de ese viaje antes de salir, seguramente no lo hubiese hecho, ¿no? Pero siempre me gusta decir que ha merecido la pena, y de ahí un poco lo que intento reflejar en el libro que publiqué en el mes de marzo del año pasado, es La luna está en Duala, una parte de todo ese recorrido. ¿Cuándo viniste a Europa por primera vez? Yo llegué aquí en el 2011. Llegué a España en el 2011, sí. En diciembre de 2011 fue cuando llegué a través de la frontera del Tarajal, en, por Ceuta, entré a nado a Ceuta y bueno, pues como llegué inconsciente después de recibir varios golpes en mi intento por entrar a Ceuta mientras estaba nadando, me tuvieron que llevar al hospital. De hecho, yo desperté en el hospital aquel 22 de diciembre del 2011. Bueno, así es como llegué a este país. Y bueno, desde el primer momento yo tenía muy claro que salí por un motivo que era el de formarme y es lo que he hecho desde que estoy aquí. Claro, y para mucha gente que lo que dices, tú llegaste a nado a Ceuta, yo creo que este tema es muy desconocido para mucha gente. ¿Qué ocurre en el momento en el que tú llegas, despiertas en ese hospital? A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre en tu vida en Europa, en este caso en España? A ver, cuando llegas depende de por dónde llegas, pero independientemente del paso fronterizo, ya sea en patera o a través de la valla o incluso nadando, cuando llegas una de las primeras cosas es que, bueno, te tienen que, lo que llaman la filiación, la policía te tiene que registrar, y bueno, a partir de ahí, pues hay dos cosas. En mi caso, muchas veces cuando llega la gente aquí así, se les devuelve a Marruecos. El día que yo entré, varias personas fueron de vuelta a Marruecos, porque en la misma valla, cuando nadamos, desviamos el espigón, llegamos a Ceuta, en la misma valla del espigón, pues están la policía marroquí y los militares al otro lado, y entonces muchas veces lo que hace la Guardia Civil es que esposan a las personas que va llegando de dos en dos, o si no, simplemente hay una puerta en la misma valla, pues devuelven a la persona a Marruecos. O si logras entrar y no te han devuelto, pues te llevan a la comisaría para identificarte y de ahí te llevan a un centro de estancia temporal de inmigrante. Digo, dependiendo de dónde entres. Si entras por Melilla, es el proceso. Si entras por Ceuta, es el proceso, porque son los dos únicos CETIs que hay en España, que son centro de estancia temporal de inmigrantes. Y ahí, como Ceuta y Melilla son territorios administrativamente española y geográficamente está en el continente africano, es decir, no hay posibilidad de llegar a la península sin que haya una autorización por parte del gobierno, por parte del Estado, para que salga del SETI y te manden hacia la península. En mi época había dos formas de mandar a la gente a la península. Una es que, bueno, te mandan a un CIE, que son Centro de Internamiento de Extranjero.
Dicho así suena bonito, pero es una cárcel para inmigrante. Es una Claro. cárcel para inmigrante a régimen cerrado, custodiado por la Policía Nacional, en el que permaneces un máximo de 60 días. Es lo que aplica España en esa directiva del 2008 también, que era una directiva que tenía que ver un poco con el reglamento de los CIES, de los centros de detención, por llamarlo de alguna manera. Y España, en España son 60 días, en otros países pues, va de menos a más. Así Dependiendo, funciona, claro. así funciona un poco las directivas bueno, europeas. Y en mi caso me mandaron a un CIE de Tarifa. Salgo de un centro, el CETI, que es a régimen abierto porque Ceuta en sí es una cárcel a cielo abierto, porque, bueno, aunque te dejen salir del CETI en Ceuta, Ceuta es un pequeño territorio, son 21 kilómetros lo que separan Ceuta de Algeciras. O sea, por mucho que digas que vas a ir a la península sin la autorización de la autoridad, es imposible. Humanamente es imposible. Entonces, la única manera de acceder es que, bueno, o te mandan a un CIE en la península o te mandan con una organización, una asociación en la península. En mi caso, pues me mandaron a un CIE eh, con un dispositivo extraordinario que suelen mandar el día que mandan a la gente hacia la península, pues esposados, metidos dentro de la furgoneta, y la furgoneta se mete dentro del garaje del ferry. Viajáis así. Cuando llegáis a Algeciras, pues el viaje sigue, en mi caso, hasta Tarifa, porque el CIE donde me internaron fue el CIE de Tarifa, que está en la isla Paloma, que así es como se llama. Es una antigua cárcel militar que se reconvirtió, en este caso, en un centro de internamiento de extranjeros. Y bueno, pues ahí es donde estuve pues, los 60 días. Yo estuve el máximo tiempo que se puede estar, con un desgaste emocional, psicológico continuo, porque ahí, evidentemente, pues se supera más, por una parte, el continuo ataque, a veces por parte de algunos policías, que, bueno, buscan que hagas cualquier cosa para que se pueda justificar una posible deportación o lo que sea. Y yo, bueno, pues hubo momentos en los que llegué a plantearme por qué no me deportan ya, y ya se para un poco ese desgaste. Y bueno, también porque era consciente de que lo que había dejado en Camerún seguramente era mucho mejor que lo que esa cárcel donde me encontraba, ¿no? Y al mismo tiempo que digo esto del trato que dan algunos policías en los CIES, en mi caso, pues también te encuentras con gente del cuerpo policial que tienen un trato humano, que es lo que debería ser. O sea, no tiene que ser una excepción, ¿no? El problema se convierte en un problema cuando es una excepción, pero sí que hay esas excepciones también de gente que sí que te tratan de manera humana, son conscientes de la condición en la que estás ahí, y te intentan hacer un poco la vida mucho más amena, humanamente hablando, ¿no? Eso sería más o menos el proceso. Y yo, antes de ese paso, estuve un año en el CETI de Ceuta, es decir, después del año fue cuando me mandaron al CIE de Tarifa. Claro. Y en tu caso, por ejemplo, que dices que vienes de una infancia pues bastante sana, digamos un pasado que no era pobre, ¿por qué decides venir a España? O al menos de esa forma. A ver, hay que entender, has dicho una vida que no era pobre. Es que nosotros en África el concepto de la pobreza no lo determinamos un poco como se determina en Occidente, desde lo material y todo eso. Es verdad que incluso en ese sentido yo, afortunadamente, puedo decir que económicamente mis padres están muy bien, mi familia está muy bien.
Y en ese sentido, pues puedo decir, más que pobre o rico, yo tenía elección. Y como dice mi padre siempre, nosotros tenemos elección. Es decir, tenemos elección de lo que queremos comer, lo que queremos vestir, dónde queremos ir de vacaciones y un montón de etcétera, ¿no? Eso, así es como definimos más o menos en ese sentido. Y es afortunado, lo digo muchas veces, y mis padres me podían pagar el viaje pues, a cualquier parte del mundo, sinceramente, a cualquier parte del mundo. ¿Por qué hice el viaje? ¿Por qué salí? Yo tengo derecho a salir. Yo tengo derecho a salir, a moverme. Es un derecho universal, es un derecho reconocido. No tengo que dar explicación si salgo, si me muevo, si tengo que hacer uso de ese derecho a la movilidad. Ahora bien, ¿por qué salir de esta manera? Esa pregunta igual se la tienen que hacer, o en este caso se tiene que hacer a los que legislan, los que entienden que el derecho a la movilidad tiene que ser reservado a una parte de la población mundial, cuando una gran parte de la población mundial no tiene acceso a ese derecho, a tener derecho a la movilidad. Igual la pregunta hay que hacérselo para que nos lo expliquen, que nos explique un poco por qué una persona española puede viajar a Senegal o a otro país africano sin necesidad de visado y que una persona africana para venir a España tiene que pasar por toda la traba burocrática pidiendo visados, luego se le deniegan después de gastarse muchísimo dinero, con servicios consulares externalizados a empresas privadas, con cantidad de dinero que recaudan los consulados europeos a costa de los africanos que necesitan solicitar un visado. Claro que nos gustaría venir legalmente y pedir visados e ir a las embajadas, a los consulados a pedir los visados y todo eso, pero siempre, cada día que amanece, hay un nuevo requisito, hay un nuevo obstáculo, se hace todo lo posible para que no haya posibilidad de pedir visado en la embajada, en los consulados. Hace poco, hace 2 o 3 días, el gobierno de España firmó ahora, o sea, no es ni siquiera que impidan los visados a las personas senegalesas en Senegal, sino que las personas senegalesas tienen que pedir incluso un visado de tránsito si tienen que pasar por España para ir a otro sitio. Lo acaban de poner hace poco. Claro, poniendo más trabas. Más trabas. Se le debería de caer la cara de vergüenza, porque España, o sea, un español va a Senegal sin necesidad de visado. Cojo el ejemplo de Senegal porque es el ejemplo más flagrante. Es decir, solamente te levantas, vas, compras el billete y te vas ahí. El gobierno de Senegal, si tú eres terrorista, si tú eres un delincuente, si tú eres lo que sea, no tiene ni siquiera control sobre quién entra, quién sale. Es decir, esa es la realidad. Entonces, en mi caso, sí que me podían pagar el viaje a cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que no hay vías seguras y legales Claro. desde nuestros países. Es decir, tú no puedes decir, vale, yo desde Camerún voy como hoy me apetece o este año me apetece pasar las vacaciones en Málaga. Yo qué sé, ir No a la se puede. embajada, ir a la embajada y pedir el visado legalmente, como lo hace todo el mundo o como lo debería hacer todo el mundo, y te dan el visado y que tú vengas de vacaciones. Y esto históricamente se ha demostrado, hay estudios que demuestran que es proporcional el cierre de frontera a la necesidad de viaje. Es decir, si tú permite que la gente pueda venir y regresar sin ningún problema, seguramente pues, no va a haber digamos, ese deseo. Incluso si la gente viene, vuelven porque saben que pueden volver a venir. Yo sé de mucha gente que después de haber migrado y han llegado aquí y han visto la realidad y han visto que hay cosas que a lo mejor igual ahí estaban mejor, quieren volver. Pero hay dos cosas. Si tú quieres volver y no tienes el permiso de residencia o la documentación en regla, regresas a tu país, no puedes volver. Y primero es que ni siquiera puedes regresar. En muchos
En muchos casos, venir es tan difícil y volver también es igual de difícil. Y yo sé de alguien, incluso cuando yo estaba en el CIE de Tarifa, que después de mucho tiempo aquí, estuvo viviendo en Barcelona, vio que la verdad la vida que tenía ahí en su país le merecía mucho más la pena que estar ahí pues errando de un sitio a otro, en la calle o lo que sea. Entonces decide volver, pues como no tiene documentación legal, no puede viajar, es decir, no puede coger un vuelo y regresar, porque Claro, incluso se queda tienes como como atrapado, ¿no? se queda atrapado. Entonces, ¿qué hace? Decide regresar como ha venido, hace el camino a la inversa y cuando llega a Ceuta, para salir hacia Marruecos, en la frontera le dicen no. Es que es igual de difícil entrar de Marruecos a Ceuta que salir de Ceuta a Marruecos si no tiene la documentación, porque estás accediendo a otro país. Marruecos te va a pedir el visado, te va a pedir la documentación. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Pues no puedes salir. Ese hombre al final tuvo que ir a la comisaría en Ceuta y decirle, oye, por favor, deportadme. Es que yo quiero regresar a mi país. Y recuerdo perfectamente cuando a nosotros nos llevaron al CIE junto a ese hombre, a ese señor, al CIE de Tarifa. Y curiosamente, cuando yo estaba ahí, deportaron a 3 o 4 personas durante el tiempo que he estado ahí, y a ese señor no le deportaron, le volvieron a soltar, a dejar en libertad. O sea, hay tantas cosas absurdas como estas que realmente, pues bueno, la gente en realidad, pues son cosas que no saben. Si vas, por ejemplo, no sé dónde vives tú, pero en España hay 8 CIEs, en Valencia hay CIEs, en Madrid hay CIEs, en Barcelona hay CIEs, en las Islas Canarias también. Entonces, las zonas donde hay CIEs, en Valencia creo que está en la zona franca o algo así, así lo llama. Si vas por esa zona, la gente que pasa por ahí todos los días le pregunta, oye, ¿esto qué es? Muy poca gente te sabrá decir que es un centro de internamiento de extranjeros. Igual Aluche, el centro de internamiento de Aluche aquí en Madrid, lo mismo. Es decir, hay una opacidad en torno a esos lugares, hay una opacidad en torno al tema de los visados. Hay muchos estudios que demuestran la cantidad de dinero que, bueno, pues recoge, en este caso recauda los consulados y las embajadas occidentales, europeas, en los países africanos, cuando en realidad si se mide la proporción de los visados que dan al año, es muy poco en relación a lo que ingresan. Hay un estudio hecho también por MigrEurope que habla prácticamente de eso, con datos, además haciendo trabajos comparativos de un consulado a lo mejor de el mismo consulado de España, pues en Uruguay, en Senegal hacen comparaciones, o en Rusia, perdón, cuando Rusia todavía no tenía esas sanciones, para ver los requisitos que se piden a unos y a otros. Y ahí es donde te das realmente cuenta. No hay un criterio objetivo que dice, vale, para la administración española, tú para renovar tu DNI, ¿qué necesitas? Pues igual necesitas pagar la tasa de X y tal cosa. Vas, pagas esto y te dan tu DNI. Un ejemplo, ¿no? Pero para el tema de los visados no hay un criterio objetivo que dice, son 10 documentos lo que me tienes que traer. Y de esos 10 documentos, si lo has traído, garantizado que vas a conseguir el visado. No existen esos criterios objetivos. Entonces, claro, te das cuenta de que aquí no estamos hablando simplemente de que tengas que tener dinero, porque yo sé de gente que podrían pagar el visado. Además es que se gastan 3.000, 2.000 euros en procesos de visado y al final pues se le acaban denegando. ¿Y qué hacen? Pues se ven obligados a utilizar esas vías no seguras, no legales, en muchas ocasiones, vías peligrosas, poniendo en riesgo su vida, subiendo a una patera, saltando la valla y tal. Por eso duele también cuando escuchamos desde el desconocimiento a la gente argumentar, bueno, no es ni siquiera argumentar, opinar, porque argumentar es mucho decir, opinar
sobre estos temas cuando realmente hay un gran desconocido en torno a esto, ¿no? Perdona que se va a ir No, cayendo esto. no te preocupes, A ver, las cosas del directo. a ver, perdón. Siguiendo un poco con lo que comentabas de que aunque haya gente que incluso teniendo dinero no puede, pues a lo mejor tener acceso al visado, se habla también mucho de las mafias, ¿no? Que mandan mucha gente, me imagino que las pateras, etcétera. Eh, ¿Cuáles son para ti las principales causas de esta inmigración desde África hasta Europa? A ver, no existe una sola causa de la migración. No existe. Hay varias causas. Lo que pasa es que esas causas se van encadenando una tras otra. Bueno, si pregunta la gente te va a decir, pues guerra, pobreza, miseria, hambre, no sé qué. Pero en realidad, en África, en cualquier territorio, para que haya guerra, tiene que haber recursos naturales. Esas guerras que crean crean pobreza. Que crean pobreza porque crean inestabilidad en el territorio. Y cuando hay inestabilidad, no hay ni siquiera tiempo de proveer de lo básico o que llegue el Estado ahí, sobre todo cuando son estados, a lo mejor estados fallidos, estados fragmentados. Primero, recursos naturales. Recursos naturales, desigualdad económica. La desigualdad económica fruto también del sistema internacional. Es que no podemos hablar de la migración sin entrar a hablar de cómo se constituye el sistema internacional en sí. El sistema internacional desde lo económico, desde lo político, desde las intervenciones políticas, desde la propia historia, la geopolítica. Es decir, hoy en día estamos hablando de algo que está ocurriendo, por ejemplo, al este de la República Democrática del Congo, en el Kivu. No es algo de ahora, es algo que lleva desde los años 90 una situación de inestabilidad con el beneplácito de los Estados Unidos y el beneplácito de la Unión Europea en este caso. El Congo siempre ha estado como en el centro de la geopolítica mundial cuando realmente nadie habla del Congo. Se dice que en el Congo se encuentra el segundo pulmón, el pulmón del planeta, después del Amazonas, en la cuenca del Congo, y al mismo tiempo el Congo ha estado siempre ahí. La repartición de África partió de ahí, prácticamente. Una gran parte de las personas deportadas hacia las Américas durante el tiempo de la esclavización partieron de esa zona. Y como decía, la repartición de África en la propia conferencia de Berlín de 1884 al 85 partió también del Congo. El Congo ha sido explotado prácticamente siempre para proveer de recursos estratégicos a Occidente, a Europa, a los Estados Unidos. Las bombas que tiró los Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki también partieron del uranio que se extrajo, en este caso, de esa parte del Congo, y a día de hoy el Congo sigue arrodillado. Y eso es un ejemplo, vale. Ahora mismo estamos hablando de cerca de 6 millones de víctimas de lo que está ocurriendo en el Congo. Millones y millones de desplazados. Hay campos de refugiados por todas partes. Pues esa gente, si salen y ven que no se pueden refugiar en los países vecinos, pues muchas veces avanzan, pues incluso a llegar hasta Europa. Te he cogido el caso del Congo con esa situación particular, pero también te puedo coger el caso de Senegal, donde es más una cuestión económica, inestabilidad política y también inestabilidad política con el apoyo de la Unión Europea en este caso, ¿no? Entonces, las causas son múltiples, porque en África, para que haya una inestabilidad política o económica, siempre hay que tirar de las razones históricas para poder entenderlo, ¿no? Entonces, la causa de la migración no se puede explicar sin entender esas relaciones históricas entre África
y Europa. Claro. ¿Crees que ese... Es que me resulta muy curioso y muy interesante, porque lo que tú... Un segundo, ¿eh? Sí, Un problema. segundo. Decía que me parece muy interesante porque es justo lo que has dicho al principio del podcast, que mucha gente no sabe qué es África. De hecho, mucha gente no conoce qué países están en África, pero sí los altos cargos, ¿no? Porque les interesa saber qué es África. Y yo creo que es una visión de África ya no tanto de países ni de gente, sino de recursos directamente. Es como ver África como a nivel estratégico, cómo es el país. Pero me gustaría Claro, preguntarte, yo ¿crees que... Dime, antes, perdona. yo te voy a coger un ejemplo para que entiendas que lo que estoy diciendo un poco de que África, tú mismo has introducido ahora, África está vista como un espacio que provee de recursos estratégicos. Ahí están todas las grandes potencias del mundo. Hay un pequeño país en África que se llama Djibouti. Si tú miras en el mapa, Djibouti apenas aparece. Es decir, es tan pequeño, está en el cuerno de África. Pues actualmente Djibouti es el país de África con más bases militares. Bases militares de las grandes potencias. Ahí está China, ahí está los Estados Unidos, ahí está Francia. Prácticamente todos están ahí, con grandes contingentes militares, protegiendo sus intereses. ¿Por qué? Djibouti se encuentra en un espacio estratégico que se llama el Estrecho de Bab el-Mandeb. El Estrecho de Bab el-Mandeb es donde pasa una gran parte del comercio mundial. No sé si te acuerdas de cuando hubo un buque en el canal de Suez que se bloqueó y parecía que el Correcto. mundo se iba a acabar. Pues Sí. para que la gente entienda un poco lo estratégico que es Djibouti. Pues Djibouti está situado en esa zona del Estrecho de Bab el-Mandeb, donde pasa todo eso. Entonces, ¿qué hacen esas grandes potencias? Protegiendo sus intereses en esos lugares. Ellos sí saben situar África. Además, incluso España. España adoptó algo que se conoce como el Plan África. El Plan África es algo así como el libro blanco, cuando se hace el libro blanco sobre la paz o sobre X tema estratégico. Vale, pues el libro blanco, por decirlo, el Plan África, ahora mismo estamos en el tercer Plan África. El primer Plan África lo ideó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su momento creo que fue del 2007, 2008 por ahí, y luego hubo el segundo Plan África y el tercer Plan África que lo ideó el gobierno de Sánchez con Borrell como ministro de Asuntos Exteriores, cuando Borrell era ministro de Asuntos Exteriores. Pues si tú coges el tercer Plan África y miras el mapa, uno de los mapas que hay dentro, yo en mis conferencias sobre la externalización de las fronteras tengo ese mapa donde explico, se ve claramente África dibujada con rayas, con puntos, con cuadritos, dependiendo del país. Este es el país amigo, este es el país socio, este es el país estratégico, este es no sé qué, no sé cuánto. Así es como ven África. No ven África como un interlocutor un interlocutor válido que se puede sentar en esa mesa de naciones o de continentes, en este caso, para hacer valer su voz, sino que ven a África como una despensa. Y en tu despensa entras, sales, haces lo que te da la gana. De hecho, incluso Josep Borrell, hace poco en una entrevista, él decía eso de que no podemos dejar escapar a África. Claro, a ver, tú dejas escapar lo que entiendes que te pertenece. Claro. Pero África no te pertenece. Pero la imagen que se ha tenido, o la idea que se ha tenido siempre de África, ha sido una imagen o una percepción de pertenencia. África nos pertenece. Ojo, África no se nos puede escapar porque, ojo, que vienen los chinos, vienen los rusos y tal, ¿no? Así es como se ve esa mirada, ¿no? Entonces, a mí me recuerda, en la conferencia de Berlín donde se repartió el continente africano, también se sentaron ahí, en Alemania, en Berlín,
las grandes potencias, de las cuales España formó parte, y dijeron, vale, pues ese es el continente, lo ponemos encima de la mesa, vale, pues yo corto hasta aquí, tú cortas hasta ahí, y él corta, pues en los planes África y a día de hoy, así es como se sigue viendo. De ahí el interés que tenemos, la juventud africana, porque ya no vamos a permitir ese tipo de cosas. Los discursos están cambiando, estamos cambiando completamente de narrativas, haciendo que se vea esto. Y también para que la juventud europea, que en este caso son con los que vamos a tener que interlocutar en un futuro, que entiendan que la regla de juego ha cambiado, o nos sentamos, nos miramos y nos hablemos desde el respeto y que miremos cuáles son los intereses, cada uno desde su interés, evidentemente, porque, como decía De Gaulle, los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. Decirnos realmente que cuando te sientas en una mesa de trabajo, de negociación, no estás ahí por los ojos bonitos de tu interlocutor, sino que Claro. estás ahí por tus intereses. Algo que nunca Europa, por ejemplo, pues lo ha dejado claro. Nunca lo ha dejado claro en este caso, ¿no? Entonces, era un poco para retomar lo que decías, esto como la manera en la que se ve África, ¿no? Para que la gente lo entienda también. Claro, de hecho es muy gráfico lo que tú comentas, es muy fácil de ver si coges el mapa de África, cómo están divididos los países, es súper geométrico, o sea, que tú coges con una regla y dices, de aquí a aquí está este país, de aquí a aquí está este, y eso te deja ver lo que tú comentas, ¿no? La repartición de, vale, pues yo quiero este territorio, tú este y tú este. Y ¿Crees muchos que...? conflictos vienen de ahí también. Muchos Claro, conflictos hoy en día, pues en África, pues vienen de ahí. Si miras una frontera como la frontera de Egipto, no hay ninguna frontera en el mundo con esa característica de un ángulo de 90 grados justo. muy bien dibujado. O la frontera de Gambia. Gambia es como la salchicha dentro del hot dog, dentro de Senegal. Si coges el mapa, está metido dentro de Senegal, porque Francia y el Reino Unido estuvieron 25 años luchando a ver, el Reino Unido necesitaba una salida al mar, vale, pues después de 25 años, vale, vente, que nos vamos a sentar, cogemos un lápiz y decimos, vale, pues te lo doy, esta parte para ti, y así ya tienes tu salida al mar y tal. El territorio de Cabinda, que está en disputa también entre Angola y el Congo, donde, o sea, hay cantidades de cosas de este estilo. El propio genocidio de Ruanda del 94 no se puede entender sin ese reparto de África. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Claro, esto viene también apoyado o promovido por corrupción o por ciertos intereses de algunos gobiernos en África. Por supuesto, por supuesto. Y el último ejemplo que te acabo de coger, o el que he hablado antes del Congo, a ver, todo lo que está ocurriendo al este de la República Democrática del Congo no sería posible sin la ayuda del presidente de Ruanda, Paul Kagame. Paul Kagame es uno de los dirigentes más sanguinarios que se puede imaginar, que está ahí, apoyado o sea, es tan flagrante el apoyo que le da la Unión Europea y los Estados Unidos que a día de hoy, no sé si hace unos meses, volvieron a firmar un acuerdo con el presidente de Ruanda, un acuerdo que le da legitimidad todavía para explotar, porque Ruanda es un pequeño país y el Congo es uno de los países más grandes de África, en términos de superficie y en términos de población. Es decir, si el Congo quiere en 2 minutos, pues si tiene que invadir Ruanda, pues ya acaba. Pero Ruanda está teniendo apoyo por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué tiene apoyo? Porque todos los minerales que tiene el Congo pasan por Ruanda para salir hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Ruanda, para que se hagan una idea, es uno de los primeros países exportadores de coltán, pero no tiene coltán. ¿De dónde le viene el coltán? Entonces, lo que han hecho los Estados Unidos y Europa es crear un oasis de paz,
De hecho, cuando preguntas a la gente que han ido a Ruanda, "Jo, Ruanda es un ejemplo de paz, de no sé qué, no sé cuánto, en medio de un lugar inestable". Cada vez que te dicen esto de un país africano, ten cuidado. Cada vez que te dicen o que veas una región del continente africano inestable, pero hay un solo país en esa región que no está desestabilizado, hay que tener mucho cuidado porque por ahí pasan prácticamente todo. Y en el caso de Ruanda, un país, te digo, sí, o sea, la gente que ha ido a Ruanda siempre lo cuenta, es un lugar de paz, de avance tecnológico, de no sé qué, no sé cuánto, pero a costa de millones y millones de vidas, de violaciones de las mujeres, de las niñas, al este de la República Democrática del Congo, pero apoyado, vuelvo a decir, pues por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos, ¿no? ¿Crees Claro, o que sea que África... sí, Ah, perdón. no, o sea que sí hay dirigentes africanos que contribuyen a todo eso que estoy hablando. Por eso siempre cuando hablamos desde una visión panafricanista, señalamos de la misma manera que señalamos a Occidente, a Europa, también señalamos a los dirigentes africanos que en este caso también son responsables en gran medida de lo que está ocurriendo en algunos países africanos, como es el caso, por ejemplo, del presidente de Ruanda. Claro. ¿Crees que en algún momento África podrá desvincularse del yugo de Occidente? África se está desvinculando, es una realidad. Y además aquí me gustaría siempre que no hablemos de África como un todo, porque no sería de justicia para países como Botswana, países, pues, yo qué sé, como Seychelles o Isla Mauricio, que sí, la cosa está yendo bastante bien, ya sea a nivel político, a nivel económico. Si decimos África, África, África todo el rato, es que esos países donde la cosa está yendo bien y están haciendo bien la cosa, no estaríamos haciendo justicia porque hay una guerra en Ucrania y España, o sea, no Claro. se ha enterado, ni siquiera por decirlo de alguna manera, ¿no? No podemos decir, como hay guerra en Ucrania, vale, en algún momento Europa saldrá de la guerra. No, Ucrania. Entonces, ¿sabes? Ahí sí que es importante poner el foco, ¿no? En esos territorios inestables, pues el Sahel, el Cuerno de África, una parte del Cuerno de África, una parte de la cuenca del Congo, también en este caso, ¿no? Y por supuesto, está saliendo del yugo del colonialismo. Hasta hace poco era impensable que países africanos dijeran al amo francés, oye, coge a tus soldados y piraos de aquí. Era impensable. O cuestionar temas como el tema del franco cefa, que es una moneda colonial impuesta por el general de Gaulle desde el 45 a países africanos, e incluso después de su independencia en los 60 se siguió manteniendo esto, y a día de hoy pues se sigue manteniendo esa moneda controlada por Francia, fabricada por Francia, donde la economía de más de 180 millones de personas reside en mano de Francia. Jolín, es como si el control del Banco Central Europeo estuviese en manos de los Estados Unidos. O sea, solamente el control de la seguridad de Europa está en las manos de los Estados Unidos a través de la OTAN, y la gente se echa la mano en la cabeza. Es que en Europa necesitamos un sistema de defensa propio, no sé qué, no sé cuánto. Pues imagínate si fuese la parte que la economía de Europa estuviese en manos en este caso, de los Estados Unidos, ¿no? Pues es prácticamente lo mismo que Francia aplica a 15 países africanos que utilizan esa moneda, como decía antes, pues que se fabrica en Francia. Pero a día de hoy sí que son dinámicas que están cambiando, porque, como decía, la juventud africana ha entendido que debe poner el debate encima, el tema encima de la mesa para que se debata, traer el tema en espacio público, que no sean simplemente temas que solamente se van a hablar exclusivamente en despachos de jefes de estados, de presidente o de
de jefes de gobierno, sino que se trae esos debates en espacios públicos para que la gente hable y que esto se sepa también, ¿no? De alguna manera. Porque vuelvo a decir, la juventud africana ha entendido que nadie vendrá a hacer esto en su lugar. De hecho, a veces cuando haces un post y los haters vienen y te ponen ¿por qué no vas a luchar en tu país? Pero es que estamos luchando en nuestros países. Y en esto, bueno, pues la gente con argumentos, con opiniones, mejor dicho, de este estilo, pues es simplemente porque desconocen lo que se está moviendo en el continente africano, ¿no? Pero nosotros que estamos en el día a día de todos esos movimientos, pues vemos que hay pequeños pasos que se están dando y que da esperanza. Así es. Volviendo un poco más, viniendo ya hacia España, te quería preguntar a ti, porque muchas veces nos bombardean por los medios de comunicación también de Occidente, que hay que coger con pinzas la información que nos dan siempre. Nos bombardean con que llegan muchísimos inmigrantes, sobre todo de África a España. ¿Crees que vienen tantos inmigrantes como nos dicen a España en este caso? No, sin ninguna duda. Es que es un viejo debate, es un viejo tema, cada vez lo sacan, el disco está rayado, de verdad. O sea, hay datos, hay estudios que lo han demostrado. Vienen tantos inmigrantes en España. ¿De qué inmigrante estamos hablando? A ver, ¿un francés que está en España es inmigrante o no es inmigrante? Cuando hacemos estudios para ver todos los inmigrantes que están en España, contamos también los que forman parte de la Unión Europea como inmigrantes o no, o hablamos solamente de la inmigración que viene del sur hacia el norte, esa inmigración que se dice que hay que controlar, hay que ordenar, una inmigración ordenada. Y yo me pregunto, ¿quién ordena la inmigración cuando va del norte hacia el sur? Evidentemente nadie. Y a esa gente, simplemente hay que decirles que tienen que mirar los datos. Es que son datos abiertos. En la página del Ministerio del Interior, incluso el INE también saca esto. Entonces, no hace falta ir muy lejos. Pero yo, siendo inmigrante, decir esto, pues igual la gente, como te digo, pues cuando tienes una opinión sesgada, da igual lo que te cuenten, por eso ya yo llevo mucho tiempo ya, hace mucho tiempo que me he quitado el sombrero o la bata del que va a convencer. Mi labor no es convencer a nadie, mi labor es de divulgación simplemente, y yo procuro que cada vez que hablo, tirar de datos para hablar un poco de la migración. Y España no es el país de Europa donde más migrantes hay. España, salieron los datos hace poco que decían que España es el país de la Unión Europea que menos, por ejemplo, asilo ha dado en el año pasado o en los últimos 3 años. Pero la gente que está en España, si les preguntas, es que España es el país que más acoge la migración de la Unión Europea. Y ojo, si vas a Francia, te dicen lo mismo. Vas a Alemania, los alemanes te dicen lo mismo. Es que aquí hay muchísima migración, es que los migrantes, que por qué tenemos nosotros que acoger. Entonces, es un viejo debate que yo te digo, mi labor ya no está en convencer a la gente o hacer post para que la gente entienda que, mira, los datos dicen que cada uno crea lo que quiere creer. Yo, como una persona con inquietudes, cuando realmente quiero saber algo, lo que hago es que busco, investigo. Y así por lo menos opino con propiedad. Ahora, si no tienes tiempo para buscar, igual debe opinar menos. Claro. No quiero decir que nadie debe opinar, todo el mundo puede opinar. Ahora bien, una cosa es que la opinión vierta odios o que esa opinión
pueda llevar a que se genere un ambiente de odio hacia una parte de la población, porque vuelvo a decir, si ya está la gente aquí, si se vierte o se crea un entorno de odio, al final a cabo la convivencia, pues bueno, se deteriora, ¿sabes? Entonces, quizá es importante, sobre todo si sabes que lo que vas a soltar es algo que puede afectar a la vida de muchísima gente. Pues busca los datos. Y si estás seguro de los datos y tienes los datos, pues suéltalo y que pase lo que tenga que pasar. Pero los juegos de voy a opinar y que salga lo que salga porque a mí no me afecta, pues igual hay que tener mucho cuidado. Pero como digo, no soy una persona que viene a hacerle lesiones de moral a la gente. No es mi trabajo convencer a nadie, pero yo lo que hago es pedagogía. Hago pedagogía y ahí lo dejo. Y procuro, vuelvo a decir, ser lo más riguroso posible. No porque yo sea migrante o que haya migrado, tengo simplemente que hablar de la migración decimos como algo perfecto, no sé qué, no sé. No, no. Pero yo cojo los datos de lo que se me pregunta y digo, pues esto es. Y luego, pues la gente después puede opinar. Pero mi trabajo no es, mi labor no es opinar. Mi labor no es opinar. Procuro opinar muy poco. Y si tengo que opinar, pues opino cuando estoy en entornos con mis amigos, con mis amistades, entornos más privados, bueno, pero cuando ya me pongo delante de un medio o en mis redes sociales, ya hay un grado de responsabilidad. Y esto hace que cualquier cosa que tenga que soltar ahí, tiene que tener un mínimo de rigor. Y si no estoy seguro, siempre hay que dejar muy claro que, ojo, lo que estoy diciendo no estoy seguro. Porque al final, bueno, pues eso afecta a mucha gente. Claro. Pues, Sani, para ir terminando con el podcast, te he preparado 3 preguntitas cortas para Vale. cambiar un poco también, digamos, no el tema, porque son también dirigidas a África, pero con un toque más positivo, digamos, ¿vale? Te he preparado aquí 3 preguntitas cortas que tú te puedes explayar todo lo que tú quieras, Vale. pero bueno, tienen una tonalidad un poquito más breve. Vale. La primera es, ¿qué país recomendarías visitar de África? Es difícil porque solo te dejo elegir uno, pero ¿qué país recomendarías? Sí que es difícil, pero bueno, yo recomendaría Etiopía. Etiopía es, bueno, para los panafricanistas es como, bueno, pues digamos, el lugar por excelencia de la liberación del continente africano. Es el único país africano que no fue colonizado. Hubo varios intentos, pero la rebeldía y no me sale la palabra, en francés es bravoure, que sería Sí, digamos como... como la bravura de la gente, ¿no? Los Eso es. huevos que tienen, vamos, Eso es, básicamente. eso es. Hizo que, bueno, pues Italia intentó varias veces y no pudo. Etiopía también porque ahí están las instituciones africanas, es la sede de la Unión Africana se encuentra ahí. Etiopía también es porque, bueno, pues se dice también que ahí es donde nació la humanidad. Etiopía también porque es uno de los pocos países africanos que tiene su calendario propio, su forma de escribir propia. Es un orgullo Etiopía. Pero, como te digo, es difícil elegir un solo país. Qué bueno. ¿Una comida africana que recomendarías? Uf, yo iría a Camerún directamente. Iría a Camerún. Te podía recomendar muchísimas, jolín. Es que en tema de Te lo estoy poniendo comida... difícil, ¿eh? Mira que hemos hablado de Sí, cosas sí. un poco peliagudas, pero estas... De comidas es que es difícil, es difícil. Me sale recomendar de Camerún, pero no quiero pecar de chauvinista, así que igual el mafe. El mafe es una comida
pues que se come en Gambia, en Senegal, en Camerún también, en varios países africanos. Es un plato que se puede decir que, vale, pues muchos africanos se reconocerán, africanos y africanas, por supuesto, se reconocerán en ese plato. Así que el mafe, que es una especie de arroz que se hace con salsa de cacahuete Uf, y está riquísimo. eso tengo que probarlo, ¿eh? Está riquísimo, sí, sí. Qué buenísimo. Y la última, país más infravalorado de África. País más infravalorados de África. Pero cuando dices infravalorados, ¿desde qué Sí, me visión? imagino ¿Desde dónde? para la gente como menos conocido o que la gente menos vaya por eso, porque no es tan escuchado, no es conocido. Uf. Es que todas las preguntas que has elegido. Sí, ¿eh? País menos valorado de África. Wow, 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 wow. Yo diría Benín. Uh, Benín tiene una cultura también milenaria en temas de, o sea, culturales, tradicionales. Y Benín es también de donde partió una gran parte de la gente a la que se desarraigó durante la época de la esclavización. Es de donde también la religión del vudú, que mucha gente pues, lo considera como algo, el oscurantismo y tal. Y la gente no lo valora lo suficiente, sobre todo desde un punto de vista cultural de lo que representó también para la historia de África. Entonces, diría Benin, sí. qué bueno. Mm. Pues, Sani, me sabe fatalísimo porque contigo podría echarme horas y horas hablando, pero llega el momento de hacerte las dos últimas preguntas que hacemos en todos los capítulos. Mm. La primera es el momento de que hagas spam de todo lo que quieras. O sea, te dejo el micro a ti y haces spam de todo lo que necesites, de tu libro, de todo lo que quieras. Pues nada, tengo un podcast que se llama África en un clic. Lo recomiendo. Bueno, no lo recomiendo porque sea yo el autor de ese podcast, sino que, bueno, intentamos desde ese podcast pues, un cambio de narrativas, acercar más el continente africano a un público hispanohablante. Y bueno, como digo siempre, podíamos haberlo hecho en francés o en inglés, pero decidimos hacerlo en castellano por escasez de ese tipo de contenido que recomiendo, por supuesto. Y bueno, el libro que comentaba al principio del programa, La luna está en Duala y mi destino en el conocimiento, es un libro que publiqué en el mes de marzo de 2021 con Plaza y Janés de Penguin Random. Y bueno, un libro donde todos esos temas lo abordo con mucho más, de manera más exhaustivas, con muchos análisis geopolíticos, migratorios, así que bueno. Y las redes sociales que sigo haciendo, bueno, pues seguimos ahí haciendo una labor de divulgación y poco más puedo decir en ese sentido. Pues ya la última, ¿a quién te gustaría ver entrevistado aquí en La Experiencia Podcast? Pues mira, hay alguien que es muy discreta, una persona muy discreta y hace una labor impresionante. Es un psicólogo comunitario que se llama Mba. Si quieres, luego ya yo te paso Qué bueno. sus redes sociales y tal. Es alguien que publica muy pocas cosas en sus redes sociales, pero tiene muchísimos artículos en revistas científicos también. Trabaja mucho el tema de la raza, trabaja el tema de migración también desde una visión decolonial, racial. Me gusta muchísimo lo que hace, muchísimo. Es alguien al que tengo muchísimo respeto y no sé cómo hacer para que se salga un poco de su... de esa... Le gusta pasar desapercibido y Claro. yo creo que la labor que está haciendo es impresionante y se debe saber. Así que yo, si tengo que recomendar, sería él. Qué buenísimo. Pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, que Claro, suena muy bien. perfecto.
Pues, Sani, un enorme placer tenerte aquí. Yo creo que te decía antes que era un tema súper interesante. Creo que es también muy nutritivo. Para mí lo ha sido muchísimo y seguro que para todos los que nos escuchan muchísimo más. Como te decía, quedan muchas y muchas horas por hablar de África y siempre yo creo que quedarán muchas horas por delante. Y nada, espero que te lo hayas pasado genial y has estado perfecto aquí. Un placer, como siempre. Y de verdad, muchísimas gracias. Y nada, a seguir divulgando y acercando África, que es lo que nos toca. Pues un enorme abrazo, Sani. Hasta luego.